Vamos a rezar, a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine en este día tan hermoso. Santo, Señor Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana a Dios nuestro Señor. Y te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias. Invocamos tu gran misericordia sobre nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que este Pentecostés sea hermoso, sea bello, que este Pentecostés sea algo muy hermoso. Tenemos que prepararnos para que se repita toda la historia de ese remanente fiel, de ese pequeño rebaño. No temas, pequeño rebaño, porque mi Padre se ha dignado daros el reino. El reino va a ser quitado. Va a ser quitado y va a ser dado a otro que dé sus frutos a su tiempo. Eso es lo que dicen las parábolas que las lecturas de estos días nos proponen. Las lecturas de todos estos días son parábolas muy hermosas. La parábola del buen pastor y la parábola de los pastores homicidas. Sin una luz especial del Espíritu Santo, los sacerdotes, la gente de autoridad no la puede entender. Incluso podría suceder que lo mismo que le sucedió a los fariseos, que causa una reacción de irritación, de molestia. Quieren matar a Jesús después de escuchar la parábola de los viñadores homicidas, porque sabe que va dirigida a las autoridades religiosas de Israel. Entonces, en la parábola de los pastores homicidas de la viña y de el buen pastor, Cristo está hablando a las autoridades eclesiásticas. Está hablando, yo no soy autoridad eclesiástica, pero bueno, soy pastor. ¿Sí? Nos está haciendo una reflexión, nos está ayudando a hacer una reflexión interna. Si los fariseos hubieran escuchado esa parábola, lo hubieran entendido, era una palabra para invitarlos a la conversión, pero por el contrario se enojan y quieren matar a Jesús. Entonces tenemos las lecturas en esta semana de la parábola de los viñadores a las autoridades religiosas de Israel, y que puede ser también aplicada a las autoridades religiosas de Roma. La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Este es un milagro patente. La piedra que desecharon, esto es un salmo hablando de los constructores, de los albañiles, de los arquitectos, de esa gente dentro de la iglesia que, siendo los constructores, desechan la piedra angular. Entonces está hablando a las autoridades religiosas de Israel, y se puede aplicar también, se debería aplicar a la situación actual de la iglesia. En esas dos parábolas se habla de que el dueño de las ovejas, el dueño de la viña, puede fácilmente quitar a los trabajadores, quitar a los malos pastores, cambiarlos. Por eso es muy importante entender en la iglesia la parte activa, que son los viñadores, y la parte pasiva, que recibe el trabajo de los viñadores, que es la viña, que son la parte activa, que son los pastores, y la parte pasiva, que son las ovejas. Y Dios fácilmente puede quitar a los pastores, les puede quitar toda autoridad, les puede quitar el Espíritu Santo. De hecho, lo dice Ezequiel perfectamente así: yo mismo vendré a guiar a mis ovejas. ¿Qué es lo que va a suceder en Pentecostés? ¿Qué es lo que va a suceder en el reino de Dios? Es Dios mismo que va a dirigir a través del Espíritu Santo a las ovejas. Por eso tenemos que rezar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, para que nos ayude a entender cómo Dios siempre cuida de su viña. No va a destruir la viña, va a quitar las autoridades, no va a destruir a las ovejas, va a quitar a los ladrones y salteadores, pero no va a destruir a las ovejas. Y eso es lo que nos debe dar alegría, gozo, paz.
tranquilidad. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Le pedimos esa luz al Espíritu Santo, que ya los sacerdotes ya no les podemos ayudar, ya no les podemos orientar. Nosotros también estamos confundidos, nosotros también estamos divididos. Nosotros también ya no sabemos qué hacer, porque si obedecemos a ciertas cosas que nos están dando las autoridades, pues estamos dañando a las ovejas muchas veces. Les estamos imponiendo mandamientos nuevos a las ovejas. No tenemos suficiente con los 10 mandamientos. Comencemos a cumplir los 10 mandamientos y después, ¿para qué añadimos más mandamientos? Que no puedes hacer esto, que no puedes dar la comunión en la mano, que tienes que usar mascarilla, que no puedes ir a la iglesia, ¿Y esos mandamientos de dónde salen? ¿De dónde salen? ¿Quién los puso? Casi parece pecado mortal ahora todo eso. Entonces, la iglesia, según los santos padres, debe pasar por la pasión de su maestro. Y si va a pasar por la pasión de su maestro, ella muere en sus estructuras humanas. Pues todo lo que es externo a estructura humana, muy bien puede ser destruido. Del Vaticano para abajo, todo destruido. Pero, ¿y qué pasaría si no sé, si se destruye el Vaticano? Sucede lo que dice la Virgen de Fátima. Vimos al obispo de blanco huir de una ciudad en ruinas. ¿Se acabó la iglesia? ¿Se pone una bomba en el Vaticano? ¿Mueren todos ahí? No se acabó la iglesia. La iglesia sigue adelante, la iglesia sigue en el rebaño, la iglesia sigue en la viña, la iglesia sigue en ese tronco, como le sucedió a Israel, cortó las ramas, ¿sí?, del olivo de casa, pero sigue el tronco, la raíz. Entonces, todas esas mensajes de Dios nuestro Señor son útiles, que especialmente los sacerdotes reflexionemos sobre eso. La de los viñadores, la del el pastor, la del Salmo 118, lo que dice la carta a los romanos, todas son cartas a las autoridades religiosas. La carta a los romanos es una carta al obispo de Roma advirtiéndole que si comete el mismo pecado de Israel, de rebelarse, pues le va a suceder peor no lo mismo, sino peor, según San Pablo. A la iglesia de Roma le puede suceder algo peor que lo que le sucedió a la iglesia de Israel, porque ellos siguen siendo los hijos, y si hay un remanente fiel de judíos. Bueno, entonces, aclarado esto, no tengo que decir con palabras, tengo que estar meditando bien mis palabras, porque, bueno, en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores. Entonces el problema no es con la viña, no es con los fieles, sino con las autoridades. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos de caridad, frutos de evangelización, de que has trabajado, de que has pescado, de que has ganado muchas almas para Cristo, y no que te las has pasado viendo la televisión, frutos de fe, frutos de esperanza. Cuando llegó el tiempo de los frutos, de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos, pero los labradores agarraron a los siervos y a unos los golpearon, a otros los mataron, a otros los apedrearon. Caramba, estos labradores son medio carambas. De nuevo envió a otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, a mi hijo le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Nos vamos a apropiar de la herencia del Señor, de la iglesia. Y agarrándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícenle, la gente que está escuchando, ve, el remanente fiel, siempre la gente tiene la respuesta clarísima y se convierte lo que dice la gente en palabra de Dios. A esos miserables les dará una muerte miserable,
arrendará la viña a otros labradores que le paguen a sus frutos. Quitará a los actuales jefes de la iglesia y se las dará a otros. Arrendará la viña a otros labradores que le paguen sus frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca la Escritura? Salmo 118, justo que lo acabamos de leer. La piedra que desecharon los constructores, los albañiles, los que usan delantal dentro de la iglesia, en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien lo hizo y es maravilloso a nuestros ojos. Algo maravilloso está sucediendo. Nos estamos dando cuenta que el dueño de la iglesia, que el dueño del rebaño, que el dueño de la viña va a actuar. Que somos hijos de Dios, que tenemos un Dios que nos ama, poderoso, que cuida de nosotros y que no nos tenemos que preocupar. Ya dejamos el juicio de las autoridades al dueño, al que les paga. Y paga bien. A los trabajadores buenos, Dios les paga bien. Y a los trabajadores malos, pues les sucede lo que les sucedió a estos también. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes, es decir, recuerden que la jerarquía judía y la jerarquía cristiana es la misma, ¿sí? Sacerdotes, sumos sacerdotes, obispos, y el sumo sacerdote todavía por encima, todos allá arriba, todos, es la misma jerarquía. Al oír esta palabra, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se las decía a ellos. Y si se hubieran arrepentido y hubieran pedido perdón, pues se hubieran salvado también ellos. Pero quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo de la multitud, pues era tenido por un profeta. ¿Ven? Lo mismo que sucede actual. Las ovejas por un lado, los pastores por otro. Las ovejas por un lado, las ovejas por otro. Y las ovejas entienden, el remanente fiel siempre entiende clarísimo, está claro lo que está diciendo. También lo entendieron ellos. Pero como no tenían la luz del Espíritu Santo, en vez de ver eso, una invitación de Jesús a la conversión, lo ven como un ataque a su dignidad, a sus personas. Ellos son la autoridad máxima y nos está insultando, nos está diciendo que nos queremos apropiar de la iglesia. Pues sí, nos queremos apropiar de la iglesia. Nos queremos apropiar de la iglesia. Por eso Juan Pablo II lo dijo cientos de veces, yo no soy dueño de la iglesia, yo no me voy a apropiar de la iglesia, no voy a cambiar ninguna norma de institución divina. No soy dueño de la iglesia. El Papa no es dueño de la iglesia. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se las decía por ellos y quisieron aprenderlo en vez de convertirse. Pero tuvieron miedo a la multitud, al remanente fiel, a los fieles, donde Dios conserva la fe, pues era tenido por un profeta. Así pues, pongan atención que Dios no está acusando a la viña, sino a los viñadores. Hace poco estaba escuchando a un sacerdote que decía, esta parábola de la historia del pueblo de Israel, después de la muerte de Cristo, el pueblo judío será dispersado y la viña pasará a otras manos. Así decía el sacerdote. El antiguo Israel desaparecerá. La nueva viña será ahora la iglesia de Cristo y los nuevos viñadores, el Papa y los obispos. Muy bien, todo está ahí muy bien. Pero la conclusión que sacaba, esa viña también podemos ser tú y yo, tantos dones que hemos recibido de parte de Dios con tanto amor y delicadeza y que tal vez no hemos respondido a esos cuidados del viñador celestial. Pero ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje. No está hablando de la viña, está hablando de los viñadores. Para aplicar bien la viña tiene que producir la misma irritación que produjo Cristo, porque si no, no estamos diciendo la verdad. Para que esta parábola sea igual que como la dijo Cristo, tiene que producir cierta irritación, cierta molestia en las autoridades, porque si no, no la estamos aplicando. Porque esta persona, este sacerdote, no estaba distinguiendo entre la iglesia activa y la iglesia pasiva. Repito, la iglesia activa son los que dirigen, son los pastores. La iglesia pasiva son las ovejas. La iglesia activa son los viñadores. La iglesia pasiva son la viña. Entonces,
Dios sí puede quitar, sí puede. Entonces, cuando hablamos de destrucción de la iglesia, de muerte de la iglesia, cuando dicen los santos padres que la iglesia tiene que pasar por la misma pasión de su maestro, está hablando de que la iglesia muere, es decir, muere en sus estructuras humanas, como Cristo, como nosotros morimos en nuestro cuerpo, pero tenemos alma, el alma no muere. Entonces la iglesia va a morir en sus estructuras humanas, en todo lo que vemos exteriormente, que no es esencial a la iglesia, y va a resucitar en la Nueva Jerusalén, en una iglesia totalmente transformada en el reino de Cristo. Entonces no hay ninguna tragedia aquí, porque aquí lo hermoso de esto es que Dios siempre cuida de su viña. Jesús siempre cuida de sus ovejas. Entonces, ¿qué pasaría si ese sacerdote que estaba dando esa reflexión hubiera aplicado a las autoridades religiosas de hoy lo mismo como lo hizo el mismo Cristo? Y se les advirtiera que si se apropian de la viña, que si los actuales dueños de la viña se sienten dueños, adoptan la misma actitud de esos judíos, les será quitado el reino. Pues que se produciría en las autoridades eclesiales la irritación que provocó en los jefes judíos. Pero precisamente ese es el peligro del que nos están advirtiendo los papas, de que nos creamos, que las autoridades se crean dueñas de la iglesia, dueñas del rebaño. Ese es lo que ha estado diciendo Benedicto precisamente en su homilía de papa. Él sabía que tenía ahí los lobos ahí presentes, ahí estaban enfrente de él, que querían que cambiara, que quitara el celibato, que ordenara mujeres, o por lo menos en los primeros grados del sacerdocio, que diera la comunión a los casados vueltos a casar, que hubiera intercomunión con protestantes, aunque no tuvieran la misma fe, la Eucaristía. Quería que cambiara todas las instituciones de norma divina, ordenar sacerdotes casados. Y el Papa Benedicto dijo: yo no soy un soberano cuya palabra es ley. El Papa no es un soberano cuya palabra es ley. Yo no soy dueño de la iglesia. Y lo mismo lo dijo Juan Pablo II. Hay cosas en la iglesia que son de institución divina y el Papa no tiene ninguna autoridad para cambiarlas. Entonces, el problema de presión que recibían de esos modernistas es que querían un Papa que empezara a cambiar todo, las normas de derecho divino, para hacernos más hacia el estilo protestante. Y el Papa Juan Pablo II dijo: no, señores, yo soy el vicario de Cristo, yo no soy dueño de la iglesia. Entonces yo dependo de alguien más arriba. Esta no es una iglesia democrática donde las verdades de fe y normas de conducta se van a definir por voto de la mayoría. Vamos a ver la mayoría de los obispos. Vamos a votar si todavía vale la castidad. Vamos a votar si ahora las verdades de fe se van a definir. Si seguimos creyendo que Cristo está presente en la Eucaristía, vamos a votar. Así no es la iglesia. Esta no es una iglesia democrática. A no ser que estemos viviendo en una situación muy parecida a la de Israel, que se sentían dueños de la iglesia. Esa es la acusación que les está haciendo Jesús a los judíos. Están ustedes cambiando las leyes y poniéndonos otras leyes, inventando otros mandamientos, ¿sí?, que no son los mandamientos. Entonces eso fue lo que pasó con esta parábola de cómo provoca eso. Esta es mi Biblia. Esta es la Biblia que yo uso. Entonces está esa parábola de los viñadores. Vamos a repasar un poquito. Escuchad esta parábola. Había un padre de familias que plantó una viña y le cercó el vallado, y cavando hizo un lagar y edificó una torre de vigía. Los obispos están en la torre para vigilar que no entren los ladrones. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos los labradores para que percibiesen de ella. Eso es lo que tenemos que dar.
Tenemos que trabajar y dar frutos, celo por las almas, conversión, hablar del reino, ese celo que tenemos que tener de predicar, justo lo que sucede en Pentecostés. Por eso necesitamos tanto al Espíritu Santo, especialmente los sacerdotes, para tener ese mismo celo para evangelizar. Fíjense lo que pasa en Pentecostés, empieza una persecución, se huyen de Jerusalén hacia Antioquía, es lo que estamos leyendo, y ellos llenos de celo empiezan a ganar más almas y a ganar más. Y de 300 que eran, después de la predicación de Pedro ya eran 3,000, y después otros se convierten en 6,000, y después en 60,000, y se van multiplicando porque tienen ese Espíritu Santo, el celo de evangelizar, de ganar almas para el reino. Y actualmente ahorita parece que en la iglesia ya nos cansamos de evangelizar. Justo cuando estás cerca del reino de Dios, ya nos cansamos de evangelizar. Por eso necesitamos tanto llenarnos del Espíritu Santo, de ese celo evangelizador. Y cuando en vez de presentar los frutos que tenemos, frutos de caridad, frutos de evangelización, de almas que hemos ganado, de redes que tenemos llenas de peces, ¿sí? Y no de estar discutiendo de política, de ciencia, del coronavirus y esas cosas, vamos a evangelizar, que las almas se llenen de Dios, que las almas se convierten. Y si nos convertimos y recibimos la Eucaristía y morimos en gracia, nos vamos al cielo. ¿Cuál es el problema? Si morimos en gracia, el problema no es la muerte, el problema es que mueras en pecado mortal. Ese es el problema. Entonces, lo primero cuando una persona está enferma no es llevarla al hospital, porque en el hospital la van a matar. Lo primero es llevarle al sacerdote que se convierta, que se arrepienta, y si se convierte y se arrepiente, capaz que se sana. Se recibe la Eucaristía, el pan de vida y el cáliz de salvación. Ya la muerte en gracia no es ninguna tragedia. La muerte en gracia no es ninguna tragedia. Entonces eso es lo que debemos estar. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros y trataron lo mismo. Por último enviaron a su hijo diciendo: tendrán que respetar a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid matémosle y tendremos su herencia. Y tratando él, le echaron fuera de la viña, lo mataron. Para cuando viniere el señor de la viña, ¿qué hará de aquellos labradores? Fíjense bien en esta palabra. Estoy capítulo 21 de San Mateo. Versículo, para cuando venga el Señor de la viña, cuando venga, es decir, ahora. O sea, no se está refiriendo al tiempo de Israel, se está refiriendo a su segunda venida. Entonces, este reclamo lo va a hacer no a los judíos, sino a la iglesia de Roma, no la iglesia de Jerusalén, sino la iglesia de Roma, porque está diciendo en su segunda venida. Va a pedir a la cuenta a los obispos, a nosotros los sacerdotes, al Papa, va a pedir cuentas, ¿sí? Para cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Entonces, si estamos en una situación parecida a la que describe Jesús, donde las autoridades religiosas se sienten dueños de la viña, incluso el mismo Papa actual ha hablado de que este es el mismo problema, que hay obispos que se sienten dueños de sus dioses, que hay párrocos que se sienten dueños de sus parroquias. Lo ha dicho el Papa actual. Entonces, sí existe, y si lo dice es porque se está dando esa situación, y si el Papa Juan Pablo II decía, yo no soy dueño de la iglesia, es porque sí hay en la iglesia esa tendencia a creernos dueños y que podemos cambiar reglas y mandamientos y normas de moral y todas las cosas como nos dé la gana. Entonces, ese peligro lo han mencionado todos los papas y no estamos poniendo atención. Y que si eso es verdad, lo que están diciendo los papas, entonces la consecuencia la vamos a sufrir. Pero no es cuestión de miedo, es cuestión nada más de corregirnos. Y si ustedes observan también Hechos de los Apóstoles, dice que en las lecturas de hoy, de que también muchos sacerdotes del pueblo judío se convirtieron. No todos eran malos, no todos estaban ahí. Había gente también dentro de la jerarquía, como Nicodemo,
que entendían que Jesús era el Mesías. Entonces, para cuando venga el Señor de la viña, es decir, en estos tiempos, ¿qué era con aquellos labradores? Es decir, con la iglesia actual, con la iglesia de Roma. Ellos dijeron, a los malos destruirá malamente y arrendará la viña a otros labradores que le pagan el fruto. Jesús les dice, ¿nunca habéis leído en las Escrituras? O sea, nos está invitando Cristo a nosotros a leer estas Escrituras. Salmo 118, la piedra que desecharon los constructores fue puesta por cabeza de esquina. Es el Señor el que lo ha hecho y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Qué cosa maravillosa. La llegada del reino. Nos va a tocar a nosotros, la llegada del reino. Digo, si es verdad, estamos viviendo una situación parecida. Si es verdad que los papas no se equivocaron. Entonces, si estamos ya muy cerca del reino. Por tanto os digo que os será quitado el reino. Entonces, a la parte activa de la iglesia se le quita toda autoridad. Así le sucedió a Jerusalén, a las autoridades religiosas, y así le puede suceder a las autoridades religiosas de Roma. Al menos eso es lo que dice San Pablo en la carta al obispo de Roma. Carta a Romanos dirigida al obispo de Roma. Capítulo 11, donde dice que no se engría, no te llenes de orgullo, porque ni consideres que todos los judíos apostataron. Porque si eso hizo Dios con el olivo de casa, peor te va a suceder a ti que eres el olivo salvaje. Ellos son los hijos. Tú eres el adoptivo. Entonces, Cristo te está pidiendo a ti, Iglesia de Roma, lo mismo que pidió a la Iglesia de Jerusalén, que des frutos de caridad, de evangelización, de invitación a la conversión. Es decir, que vuelvas al querigma, a la predicación de Jesús. Porque si ya estás cansada de predicar, ya dejaste, el faro se ha apagado de luz, pues entonces Cristo te va a decir, ya no te necesito. Ya no te necesito. Entonces hay que volver al querigma. Conviértanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios. Qué cosa tan hermosa. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Después de estos poquitos años de tribulación que vamos a tener, ya se acerca el reino de Dios. El reino de Dios está cerca. El reino está cerca. Ya no va a haber pleitos, ya no va a haber dificultades, ya no va a haber confusión, porque el Espíritu Santo nos va a guiar como ya está trabajando el reino de Dios. En algunos sacerdotes, en algunos obispos, en el remanente fiel, ya está trabajando el reino de Dios, ya está triunfando María, ya se está dando esa manifestación, ya se está volviendo ese rebaño fuerte, fervoroso, amante, que rezan el rosario, que están consagrados a la Virgen María. Las estructuras eclesiásticas se están desbaratando, las iglesias están cerradas. Pues ¿quién las estará cerrando? Pues lo está cerrando nuestro Señor. Ya no te necesito, ya no te necesito. Porque si las iglesias no son para lo que Dios las estableció, para dar culto a Dios, para ponerlos de rodillas y decir, Dios mío, yo creo, espero, te adoro y te amo, si la iglesia ya no es para eso, pues Jesús se sale de ahí, Jesús la cierra ya, se destruyen las estructuras humanas, la iglesia muere, por así decir, en su cuerpo, en esas estructuras bellas y hermosas, pero renace como la Jerusalén celeste. Por tanto os digo que os será quitado el reino de Dios, es decir, toda autoridad. Wow, esto sí que es importante. Dios les quitó a los judíos toda autoridad. Y ellos no se dieron cuenta, nunca se dieron cuenta, no lo hizo con violencia. Simplemente se partió el velo del templo y colorín colorado, el Espíritu Santo se salió de ahí. Y ellos no se dieron cuenta porque seguían todos los ritos. El templo seguía hermoso, seguía el incienso, seguían las trompetas. Los sacerdotes vestían igual, el sumo sacerdote vestía igual, las ceremonias y sobre todo las limosnas. Las limosnas continuaban. Y ellos nunca se dieron cuenta de que el Espíritu Santo ya los había abandonado. Nunca se dieron cuenta. Probablemente hasta 70 años después, una generación, con la destrucción de Jerusalén.
Y si eso sucedió, si esa situación produjo esas consecuencias y esa situación se repite en la iglesia de hoy, sufriremos las mismas consecuencias, padeceremos las mismas consecuencias. Pero esto no es motivo de tragedia ni de llanto, sino de alegría y consuelo. De alegría y consuelo. Es algo maravilloso, por eso lo dices, es un milagro maravilloso. ¿No habéis escuchado? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto es algo maravilloso, bellísimo, hermoso. La llegada del reino de Dios nuestro Señor. Y termina diciendo, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. La piedra. Interesante, ¿verdad? La piedra no movida por mano humana que viene y destruye todos los reinos y se establece el reino de Cristo. Entonces, cuando veamos la piedra, ¿sí? Cuando veamos la piedra en el cielo, no movida por mano humana, ¿sí? Va a destruir a todas las naciones y se va a establecer el reino de Cristo. Entonces tenemos que aplaudir cuando veamos la piedra. Sí, ya, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Se separa el trigo de la cizaña, se abre la tierra, se tragan a todos los que, a toda la cizaña, a todos los peces, se separan los peces malos, los peces buenos, las ovejas de los cabritos, y ya tenemos un mundo nuevo. Ya tenemos una iglesia nueva, ya tendremos la ley de Dios en nuestros corazones, literalmente, como lo dice nuestro Señor, como lo dice la palabra de Dios. Que no tendrá los niños ni nadie que ser enseñados, porque todos conocerán a Dios. Y todos tendrán la ley en su interior, porque ya no vendrá de una imposición externa, sino surgirá de dentro, nuestros cuerpos serán transformados. Entonces, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantada, y sobre quien ella cayera lo desmenuzaré. Todo será convertido en pueblo. Todas las naciones que fueron evangelizadas, cristianizadas y cayeron en el paganismo, volvieron al paganismo, todas serán destruidas. Absolutamente no quedará nada. ¿Sí? No habrá ni memoria ni recuerdo. Como no hay memoria ni recuerdo de las ciudades antediluvianas. No habrá memoria ni recuerdo. Qué hermoso, qué bonito todo esto, hermanos. Que ya estamos cerca de ese reino. Cuando los príncipes de los sacerdotes y los fariseos oyeron sus palabras, entendieron que de ellos hablaba. Por lo menos hay que reconocerles a estos señores judíos, a estas autoridades judías, que tenían bastante entendimiento. Entendieron perfectamente. Y queriéndole echar en mano, lo temieron al pueblo porque le miraban como un profeta. ¿Ven? Las autoridades por un lado y el pueblo por el otro. ¿Se puede dar esta situación? Pues ustedes analicen, ustedes reflexionen, pero lo importante es lo que viene después, nuestra esperanza. El reino de Dios en la tierra, el reino de Dios en la tierra. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces estas reflexiones nos pueden ayudar, lo que nos está presentando la liturgia de hoy. Tenemos que dejarlo para otro momento, la parábola del buen pastor, porque otra vez en la parábola del buen pastor no se refiere a las ovejas, se refiere a los pastores, ladrones y salteadores que se saltan por la puerta. Y se habla de un pastor que se salta a la puerta y se habla de otro pastor que entra por la puerta. Entonces, ¿se podría aplicar eso a la situación actual de la iglesia? Pues ya depende de cada quien. Pero también depende de que le recemos al Espíritu Santo. Porque lo importante es qué es lo que viene después. ¿Cuál es el resultado? Algo maravilloso. La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. El reino les será quitado y llegará el reino de Dios a la tierra. El reino de Dios a la tierra. Yo por lo menos como legionario me emociono mucho. Me emociono mucho con la llegada del reino. Me emociono mucho con las palabras de Cristo,
conviértanse y crean el Evangelio. Y me siento invitado a repetir ese mismo anuncio. Conviértanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios está cerca. Sí, tendremos que pasar por, ya les dije, 4 años y medio, no sé, 3 años y medio de tribulación. Pero ya les dije que eso será menos que un día de purgatorio. Menos todo lo que pase. Todo lo que pase será menos que un día en el purgatorio. Así que pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe. No hay manera ya de que nosotros los sacerdotes les podamos dar, ¿sí? Yo estoy dando mi opinión, estoy tratando de hacer una reflexión, estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ilumine. Puedo estar equivocado en todo lo que digo, no estoy haciendo ninguna afirmación dogmática, pero estoy diciendo que esas parábolas, la de los viñadores homicidas y la de el pastor, buen pastor, donde habla de pastores, ladrones y salteadores, no de lobos, se puede aplicar muy bien a la situación actual que estamos viviendo, y que el resultado final en las 2 parábolas es la llegada del buen pastor, del reino de Dios, de algo maravilloso, de algo hermosísimo. Y entonces esa es nuestra esperanza y eso es lo que nos da confianza. Y no nos corresponde a nosotros estar condenando a las autoridades. Las dejamos a las autoridades en paz, porque el que les premia y el que los castiga, o castiga dependiendo de su comportamiento, es el Señor. Entonces dejémosle al Señor la autoridad, confiemos en Él. Sí, entonces dejemos de estar hablando ya de las autoridades religiosas, dejémoslas en paz, ¿sí? A todas ellas, recemos por ellas, ¿sí? Pues el Papa nos pide que recemos por Él, pues ¿cuál es el pecado de rezar por Él? Pues recemos por Él, recemos por los obispos, recemos por los sacerdotes, recen por mí, rezamos por ella, sufrimos con la Iglesia su pasión como la sufrió María. María sufrió la pasión. Si estamos realmente consagrados a la Virgen María, pues una de las consecuencias es llenarnos del Espíritu Santo y otra, adoptar la actitud de María, porque qué consagrado a María vas a ser si tú no adoptas la actitud de María. Yo no veo que María esté acusando al Papa, esté acusando a los obispos, esté acusando a las autoridades religiosas. No las acusó, no los hizo, no se fue contra Pilato, no se fue contra Herodes, no se fue menos contra el sumo sacerdote. Menos contra el sumo sacerdote. La Virgen María no hizo eso. ¿Qué hizo la Virgen María? Sufrió la pasión. Entonces ahora que muera Benedicto XVI, pues ya sí conviene que ya nos retiremos y nos aguantemos 1265 días en silencio, porque la cosa va a poner peor. Una vez que muera Benedicto y renuncie Francisco, la cosa se va a poner peor. Pero ahorita todavía tenemos tiempo, todavía es tiempo de gracia, todavía es tiempo de misericordia. Todavía es tiempo de oración, de preparación. Entonces vamos a aprovechar este tiempo, vamos a aprovechar este Pentecostés, vamos a aprovechar este tiempo de gracia, vamos a aprovechar este tiempo mariano, ese tiempo del mes de mayo, para repasar todas las apariciones, todas las visiones marianas. Vamos a llenarnos de alegría, de gozo, vamos a llenarnos de alegría y de gozo en este Pentecostés, de manera que ese gozo nos dure los 1265 días, todo el tiempo de tribulación, los 3 años y medio que nos queden, 4 años y medio que nos queden de tribulación. Tenemos que llenarnos de gozo, de luz, de paz, de consuelo, y que se nos quiten todos los miedos. Que se nos quiten todos los miedos. Los que tienen miedo, tienen que tener miedo, pues son las ovejas que se han convertido en cabritos. Pues deja de ser un cabrito. Los pastores que se han metido como ladrones y salteadores sin ninguna vocación a los seminarios, pues que se salgan de ahí. ¿Sí? Si no tienes vocación, si no puedes vivir tu castidad, si no te entregas a salvar a las ovejas, si lo único que te preocupa es las limonas, pues entonces estás en un grave peligro. Entonces, pero si nos convertimos todos, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, pues Dios nos perdona, Dios nos da su gracia, y no solo eso, nos regala su reino. Entonces vamos a pedirle a Dios, nuestro Señor, en este Pentecostés, llenarnos de gozo, de alegría, de paz y de entendimiento, porque tenemos que entender exactamente la situación actual de la Iglesia, muy parecida a la de la parábola del buen pastor en el capítulo 10 de San Juan y a la parábola de los viñadores en el capítulo 21 de San Mateo. Una situación muy parecida, donde Cristo nos anuncia en una que va a llegar su reino,
que la piedra que los pastores, que los constructores desecharon, se convierte en la piedra angular, una cosa hermosísima, y en la del buen pastor, que ya no va a haber muchos pastores, que él mismo vendrá a guiar sus ovejas. Entonces estamos de fiesta, nos estamos preparando para una fiesta, y que la iglesia va a morir en la Nueva Jerusalén. Así que nada más, queridos hermanos, aprovecho para saludar un poquitín aquí a algunos, a Delfino, a Rubiela, a Rubiela, a María Rodríguez, Alberto Campos. Un gran saludo a todos. Sí, me pueden poner de dónde me escriben para saber más o bien. Así que el cisma de Alemania, pues no es cisma, ya cada quien se va para su lado, ¿sí? Ya cada quien se va para su lado. O somos cabritos, o somos... Por eso digo yo que estamos cerrando el trabajo. Cuando Cristo venga a separar el trigo de la cizaña, o más bien los ángeles, pues ya estaremos separados. Y cuando Cristo venga a decir, a poner a las ovejas a los cabritos, pues ya se están poniendo todos en su lugar. Sí, pues el que quiera ponerse a la izquierda y que quiera ser de izquierdas, pues que se vaya a la izquierda, no hay ningún problema. Cada quien tome el lugar. Entonces, le estamos facilitando el trabajo a Cristo. El Señor, de que no vamos a tener que separarnos, porque ya estamos separados todos, ya uno sale con el Señor, con la Eucaristía, con la Virgen María. Por eso es tan importante, para estar a la derecha, nuestra consagración a la Virgen María y el rezo al Espíritu Santo. Bueno, nada más, que Dios los bendiga, hermanos, para no hacer más largo esto. Bye. Bueno, les voy a dar la bendición. Que la Virgen de Guadalupe los cubra con su manto, los proteja de todo mal, de toda enfermedad. No temas esta ni ninguna otra enfermedad, no estoy aquí, que yo soy tu madre. Que el Espíritu Santo los cubra con su sombra, llene tu corazón de alegría, tu alma de paz, tu mente de luz, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Bendiciones, bonito día a todos, aquí amaneciendo desde Tulum. Bye bye.